Buenas noches, nos encontramos en la concentración convocada por la Junta Democrática ante el Congreso, donde piensan acampar. Y vamos a hablar con una de las personas que me he encontrado por aquí, que es una persona muy especial. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Pues andaba yo por aquí dando mis octavillas de elecciones transparentes, sin escrutinio general. El Parlamento es ilegal, ahí la tienen ustedes, he dado aquí unos cientos. ¿Y qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted manifestándose en esta manifestación en concreto y no en otra? Pues a ver, me estoy manifestando en esta y no en otra porque el problema, siempre he creído, incluso antes de que supiera de este movimiento, siempre he creído que el problema son las reglas del juego, que las reglas del juego se hicieron mal aposta desde el principio, precisamente para pasarse el poder de unos a otros y cada día robarnos más y más, de dinero, de derechos y de todo, hasta un punto tan extremo como el que hemos llegado ahora. Y esta manifestación en concreto no dice que se quite uno para ponerse otro, sino cambiemos las reglas del juego, 4 puntos básicos nada más, y con esos 4 puntos básicos empezamos a quitar la corrupción, que son 4 puntos que no deberían negar los partidos, que son la separación de poderes, que muchas veces muchos partidos acusan el que no hay separación de poderes, pero realmente no hacen nada para que eso cambie. Y bueno, el que lo lleva, que es Rubén, que es abogado, el tecnicismo yo no lo sé explicar exactamente, pero bueno, es una serie de mecanismos para que haya separación de poderes real entre el Ejecutivo y el Legislativo. No puede ser que los políticos lo elijan todo, las personas, las leyes, quién las hace, quién las juzga, no puede ser. Luego, los representantes, que eso lo tienen otros países, que a mi juicio tampoco es suficiente, es decir, esos 4 puntos es el mínimo con el que nadie podría no estar de acuerdo. Son 4 cosas tan mínimas de justicia que dices, ¿cómo puede ser posible que estén haciendo tanto esfuerzo para ocultar lo que aquí se está pidiendo? Cuando precisamente las otras manifestaciones podrían tener un punto de discordia o de molestia, de izquierda contra derecha. No, esta no es ni de izquierdas ni de derechas, es las reglas de juego. Cambiando las reglas de juego empiezas a cambiar la corrupción, empiezas a eliminar la corrupción. Entonces, los 4 puntos son la separación de poderes, no subvencionar con impuestos de los ciudadanos a los partidos políticos, sino que estén subvencionados por su militancia, la representación, que en vez de ser listas cerradas, puedan los ciudadanos elegir según su distrito, puedan elegir a sus representantes directamente. Y la arbitrariedad jurídica, que yo al no ser abogada no lo sé explicar técnicamente, es decir, luego si puedes entrevistar a Rubén mejor para que lo explique, ya que él es abogado y es un movimiento, que lo explique jurídicamente, pero vamos, es para no poder hacer cosas como la amnistía, es decir, saltarse a la torera todo y hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana y como les dé la gana. Es decir, si cambias esas reglas de juego ya no pueden hacer eso. Todavía tienen mucho campo para la corrupción, ¿eh? Es decir, todavía cambiando esos 4 puntitos que son innegables para todo el mundo, son de justicia y para bien para todo el mundo, seas de la ideología que sea. Con eso básico empiezas a cortar la corrupción, no es tanto, es muy poco de hecho. Y precisamente por eso estoy en esta, porque el problema es que por muy... Bueno, todos sabemos lo que es Pedro Sánchez, no lo voy a decir aquí por si acaso, pero bueno, sabemos que tiene un diagnóstico médico, lo que es una persona sin ningún tipo de moral y las cosas que hace, todos sabemos lo que es, pero por mucho que sea, los demás también pueden físicamente hacerlo. Es decir, en realidad lo que ha hecho Pedro Sánchez lo ha hecho porque puede, aparte de ser un enfermo mental, porque puede. Entonces, si tú cambias las reglas del juego para que no pueda, es decir, no, ahora mismo las reglas de juego permiten que lo peor de la sociedad, lo más nefasto, podrido, lo menos intelectual, lo menos mínimamente razonable, los que menos principios tienen, son los que están gobernando. Entonces consiste en eso, en cambiar las reglas de juego, las básicas. Entonces yo personalmente pido mucho más en el futuro, pero esto es que es innegable para cualquiera, estos 4 puntos. Entonces, ¿tú te estás manifestando aquí contra la amnistía o contra el sistema? Contra el sistema, que es este sistema es el que ha permitido la amnistía. Es decir, en un sistema que fuera de justicia no sería posible la amnistía. Ahora la amnistía ha evidenciado
un problema que en realidad viene desde el 78. Es decir, esto es una constitución ad hoc que escribieron 4 gatos entre Felipe González y otros cuantos. Escribieron una constitución ad hoc precisamente para nos vamos a repartir el poder entre unos y otros y de esta manera, salgas y guasás, salimos todos ganando siempre. Contra eso, pero es que además eso, como digo, estos 4 puntos ni siquiera quitarían del problema quitarían una parte nada más, una parte fundamental que nadie puede negar. Todavía habría que hacer mucho más, porque de hecho hay países que es el punto en el que yo no es que no esté de acuerdo, sino que me resulta poco, demasiado poco, que con esos 4 puntos no desaparece la corrupción, porque países como Estados Unidos, que conozco muy bien, no tienen ese problema, esos 4 puntos, y tienen corrupción a mansalva. Entonces, dices, de hecho, el 2% de la sociedad americana gobierna contra el 98% en Estados Unidos y no tienen ese problema. Con lo cual, digamos que estos 4 puntos son tan mínimos, que me parece increíble cómo puede temblar tanto el Estado ante un grupo sin poder, sin ningún tipo de establishment, sin nada. ¿Cómo pueden temblar tanto que se caiga su castillo de naipes precisamente ante el grupo que es todo lo opuesto a la provocación, la bronca, la violencia? Es decir, otros partidos, te parezca bien o mal, por lo menos están enfrentados. Este enfrentamiento no es contra personas concretas, por muy mal que lo hagan algunos, que lo hacen horriblemente mal. Y por mucho que la amnistía sea lo peor, es decir, el extremo al que se podía llegar desde el principio y se ha llegado ahora, que es horrible. Pero es que son las bases del sistema, las reglas del juego las que han provocado esto. Entonces, ese es el punto a cambiar. Es decir, aquí no hay violencia. De hecho, un grupo muy chiquitito se ha asegurado de que no hubiera violencia, yendo a cara descubierta, sin ir tapados como en otras manifestaciones, pidiendo a la gente que si aparece alguien con la cara tapada, con algún tipo de arma o lo que sea, enfocarlos, denunciar a la policía, para que nos aseguremos entre nosotros de que no haya violencia, precisamente para que no lo use la prensa contra nosotros. Y no lo ha habido en ningún momento. En otras sí. Cuando lo podían haber parado la policía, el Estado, así, en un instante, con lo cual está claro que les interesaba esa violencia precisamente para desacreditar al resto. En esta no ha habido ninguna violencia y no es unos contra otros, derechas contra izquierdas. No, es las reglas del juego son las que han provocado esto. Sin estas reglas del juego esto no pasaría. Bien, ¿está usted preocupada por la destrucción o la división de España? ¿Es algo que le preocupe a usted? Por supuesto. Es que, a ver, digamos que la amnistía, que es algo que... Uy, perdona. La amnistía, que es algo que ha evidenciado el problema que está desde el principio, es un paso que ya nos parecía imposible hace un año o en 2017, con todo el escándalo que hubo en 2017, ya nos parecía imposible que se pudiera llegar a una amnistía. Era algo impensable. Si hemos llegado a esto, ¿qué falta para que separen y rompan España? ¿Qué falta? ¿Que vuelvan a decir que es mejor para la convivencia? ¿Otra vez volverán a cambiar de opinión? ¿Otra vez dirán que es mejor para la convivencia seguir robándonos más y seguir separándonos y que haya que ir con un pasaporte distinto para ir a tu tierra, a ver a tu familia, a ver a gente que conoces y familia, porque todos tenemos familia de aquí y allí? Yo tengo, y supongo que mucha gente tiene familia en Cataluña. Con lo cual, si se han inventado que la amnistía contra terroristas es por una buena convivencia, poniendo a todos los millones del país, de España, en contra, y según ellos eso es convivencia, ¿qué les impide romper España? Si lo necesita para gobernar, ¿qué se lo impide? ¿Qué se lo impide? Nada, el sistema que hay se lo permite. Con lo cual, ¿por qué no lo va a hacer? Es decir, después de este paso, ¿qué le impide hacerlo? Nada. Tiene un sistema que le permite llevar la corrupción a cualquier extremo que le apetezca. Y una persona que no tiene ningún tipo de moral, ¿por qué no lo va a hacer? Con lo cual, claro que me preocupa, y no solo me preocupa, es que lo veo muy posible.
Es decir, en el 2017, por mucho que me preocupara la situación, yo creía que era una situación peligrosa que yo no viviría, pero que a lo mejor vivirían generaciones posteriores. Ahora, tal y como está la situación, es no, lo voy a vivir y no voy a ser vieja. Como no paremos esto, no voy a ser vieja. Lo voy a vivir en nada, a lo mejor unos años, tal y como va la cosa. Con lo cual es imprescindible cambiar las reglas de juego, imprescindible, porque además con estas reglas de juego, si cambiamos los actores sin cambiar las reglas de juego, al cambiar los actores estarán obligados para sobrevivir, para que no los echen, estarán obligados a pactar. Porque el PP ya lo ha hecho toda la historia, el PP y el PSOE llevan haciéndolo toda la historia, lo de pactar con los separatistas. De hecho, a mí me parece impresionante ayer en los discursos de Pedro Sánchez decía, si sois corruptos todos, ¿por qué yo no? Yo más. ¿Sois corruptos todos? Pues yo más, ¿sabes? Yo también, porque, oye, si el sistema no lo permite, ¿por qué no va a ser yo más? Es decir, su justificación es, la habéis hecho todos, porque yo no voy a poder hacerlo más. Con lo cual, es algo que es muy posible que pase en muy poco tiempo. Es decir, digamos que por moral conseguimos frenar esto y se para. Y lo cogen otros sin cambiar las reglas de juego. ¿Qué es lo que pasará? Que inevitablemente, aunque se lo callen, tendrán que pactar ciertas cosas con los separatistas porque si no les echan. El sistema está creado para ser corrupto, para que solo sobreviva el corrupto. Es decir, tienen que, para sobrevivir, ser corruptos. Si no, les come la tostada al otro y es más corrupto todavía, ya lo ha demostrado Pedro Sánchez. Con lo cual es imprescindible, estés de un lado o de otro, es imprescindible cambiar las reglas de juego, estés del lado el que estés, porque gobierne quien gobierne va a estar obligado a pactar, aunque sea menos, aunque sea de calladillo, pero van a estar obligados a pactar, si no, no sobreviven a este sistema. Con lo cual es imprescindible empezar a cambiar las reglas de juego, precisamente por eso. Hace una semana o 5 días dispararon en la cabeza a Alejo Vidal Quadras, que es el fundador de Vox. ¿Qué piensa usted de ese intento de asesinato? Tengo una opinión muy concreta. Creo que ese intento de atentado lo han intentado justo lo opuesto de lo que dice la prensa. Cuéntame, por favor. Es que esto lo vas a querer cortar, no te va a gustar mi opinión. No, tú di. A ver, digamos que hoy en día, como Vidal Quadras hace tiempo que no está en activo, no veo que pueda tener ningún español ningún interés en querer matarlo o en intentar matarlo. No gana nada nadie. Tampoco gana nada Irán, absolutamente nada, intentándole matar. Es decir, primero que no es el tipo de política que hace Irán, pero es que de hacerlo que dices, oye, pueden variar, ¿vale? De hacerlo lo habrían hecho hace 15 años, hace 20 años. ¿De qué les sirve ahora que no está en activo? Con lo cual, digamos, un político de izquierdas, de derechas, separatista o no, no les sirve de nada. ¿A quién les sirve, en mi opinión? A los que siempre quieren echar la culpa a otros para ganar ellos. Que no es ni la izquierda ni la derecha, son los sionistas que dirigen la izquierda y la derecha. Por desgracia, más un bando que otro, pero la élite sionista global es la que dirige el mundo. Y en el caso de Estados Unidos se sabe con nombres y apellidos exactamente quiénes son, todos igual que BlackRock, toda la élite sionista. En España es de modo indirecto, no directo, pero sí se sabe exactamente. Es decir, el caso más conocido es Pedro Sánchez con Soros. Todo el mundo sabe que ha quedado con Soros unas cuantas veces. Pero de todos los partidos es lo mismo. No me voy a poner aquí porque si no te van a censurar el canal. Pero todos los partidos de izquierda y de derecha dependen para sobrevivir, que es parte de la base del problema del sistema que crearon ellos precisamente. Lo crearon antes de la Revolución Francesa, de hecho. Es decir, todas las falsas democracias de ahora, el problema viene de ahí, no es un problema español exclusivo, es un problema de todas las democracias que desde el primer momento que se crearon nada tenían que ver con la democracia griega antigua, en la que no había partidos, no existía la izquierda y la derecha, existían los hechos, existían acciones que votaban. A ver, que también tenía sus defectos, la democracia griega tenía esclavos, tenía muchas cosas negativas, pero lo que es el funcionamiento de la democracia dentro de los 4 gatos que podían votar y hablar,
el funcionamiento no se parece ni remotamente a lo que hoy se llama democracia. Robaron el nombre. De hecho, hubo un correo de Bavaria, del antiguo gobierno de Bavaria, que pilló al correo de los Rothschild el plan que tenía para engañar al pueblo francés, ayudarles en crear una revolución, en teoría, para dar el poder al pueblo, pero que era un sistema, como ellos no eran reyes, un sistema para crear una falsa democracia para controlar poco a poco en su plan de gobierno mundial, que lleva casi 3 siglos ya, y cada vez está más avanzado. Obviamente todavía no han llegado, pero cada vez está más avanzado a ese gobierno mundial. Entonces, ahí es donde sí tiene sentido el intentar asesinar a Vidal Quadras. Dices, es que no tiene lógica porque él apoya esa vertiente. Es que esa vertiente son distintas personas, y siendo distintas personas y distintos grupos, controlan siempre los dos, la izquierda y la derecha. Controlan la oposición. Controlan todo, por supuesto controlan la banca, todos los bancos centrales son de ellos, por supuesto toda la industria armamentística, todas las farmacéuticas de las vacunas son sionistas, todas, con nombres y apellidos. Esto lo publica en Twitter un montón de veces, con nombres y apellidos de cada uno, el CEO de cada uno, con lo cual dices, autoatentados, que por ejemplo han salido muchas pruebas del 11S, de autoatentados con un fin, ya sea en Afganistán o lo que sea. Pues aquí no hay pruebas, pero lo que sí que está claro es que no veo ni un solo motivo que pueda tener un español, el que sea, de intentar matar a Vidal Quadras cuando ni siquiera está en activo. Irán menos. Pero para lanzar una narrativa sí tiene lógica que lo haga cierto sector sionista. Ahí sí tiene lógica, por desgracia. Con lo cual, esa es mi teoría. Teoría, ¿eh? De otras cosas tengo pruebas, de estas teoría. Pero entonces, ¿qué narrativa querría imponer? ¿Es el sionismo al matar o atentar contra Vidal Quadras? ¿Aterrorizar a sus perros políticos para que no protesten? ¿Cuál? La narrativa, ahora en plena guerra entre Israel y Palestina, la narrativa es los malos son los otros siempre. Irán, claro, para atacar a Irán. Exacto, para atacar a Irán. Es decir, dentro de Europa intentan, como en general en el mundo, incluso en Estados Unidos, de entre la población hay mucha más gente a favor de Palestina, y eso que en Estados Unidos está 100% gobernada por sionistas. Y la población muy mayoritariamente está en contra. En Europa bastante más. Aunque tengan menos información, ojo, porque en Europa tenemos menos información. Bueno, yo personalmente sigo todas las noticias de Estados Unidos, distintos idiomas y tal, pero aunque haya menos información, quizás por cultura, digamos que sí que hay un cierto miedo al sionismo desde hace bastante tiempo. Ya hablo Franco de ello, es el que más hablo de ello, desde el principio, del peligro de la judeomasonería, y es un peligro muy real. La ETA, esto sí lo puedo decir absolutamente, o sea, igual que con Vidal Quadras no tengo ninguna prueba de que ha ocurrido, tengo solo una teoría. La ETA sí que hay pruebas de que la crearon literalmente los Rothschild, los creadores de Israel. Sí, sí. O sea, la ETA 100% sin intermediarios, de forma directa, en un castillo de los Rothschild, propiedad de los Rothschild, con ayuda también de financiación de la CIA, también dirigida por sionistas, obviamente, y en un castillo de los Rothschild muy cerca de París, crearon la ETA, toda la financiación, el entrenamiento, es decir, a través del Pentágono, la CIA y demás, les entrenaron militarmente, les dieron las armas, todo. Es decir, con lo cual, ¿qué es lo que interesa ahora? Porque está la guerra física y la guerra mediática, porque tienen miedo a que de repente la gente se rebele en contra. Y de hecho esa posición no hay una representación política que la diga, porque yo no estoy a favor ni de la izquierda ni de la derecha. Es decir, la izquierda dice estar en contra de que Israel bombardee todos los días Palestina, también antes del 7 de octubre, por cierto, también antes, es decir, esto no empezó el 7 de octubre ni muchísimo menos, pero también apoya a Israel, incluso a la izquierda española, y la derecha más descaradamente. Luego, en lo que se refiere a la política, es al contrario, es decir,
La derecha dice estar en contra de la agenda global, que también es la Agenda 2030, que es sionista, obviamente, con nombres y apellidos de las personas concretas que lo hacen, o sea, no es una teoría, es una realidad, que está propuesta 100% por sionistas, por la élite sionista. La derecha está en contra de esto, la izquierda está a favor, que esto también es un proyecto sionista, evidentemente, de la élite sionista, con lo cual tienes a la izquierda en contra de Israel, pero a favor de la Agenda 2030 y a favor de la élite sionista, y la derecha a favor de Israel, pero en contra de la Agenda 2030 y en contra de la élite sionista, pero no la llaman sionista, no le ponen ese nombre. Con lo cual dices, ¿qué representación tenemos los ciudadanos de a pie? Ninguna. Es decir, ¿hay un partido que esté en contra de la Agenda 2030 y en contra de esa élite? No. Es decir, unos por un lado apoyan una cosa, otros apoyan otra, pero dices, esa élite que lo crea todo, con su foco en Israel, pero aunque sean distintas personas, es la misma élite. Es decir, esta élite es la que creó físicamente Israel, lo crearon los Rothschild. Con lo cual dices, es lo mismo, no es una teoría que sean los mismos, no, que dicen, no tiene nada que ver George Soros con los Rothschild, que no tiene nada que ver, que no tienen nada que ver. Hay vídeos de fiesta juntos en la isla de Epstein y te cuento, o sea, por supuesto que son intimísimos, se casan entre ellos, ¿qué me vas a contar que no tiene nada que ver? Y lo pintan como si fueran cosas distintas y no lo son. Y esas cosas son las que dirigen la izquierda y la derecha. Con lo cual a eso sí que les interesa para crear una narrativa ahora en plena guerra. Esa es mi teoría. Te digo, en el caso de la ETA no es una teoría, es una realidad demostrada. En el caso de lo que sucedió ahora mismo con Vidal Quadras, pues no lo sé, obviamente. Pero lo que sí que sé es que no tiene ningún sentido que sea ni ningún español de ningún color, ni tampoco tiene ningún sentido que sea Irán. Que sea la élite sionista sí tiene sentido por una narrativa. Han hecho bastante más por bastante menos. Con lo cual, esa es mi teoría. Pues muchísimas gracias, Eva. Tengo muchas más preguntas que hacerte, pero llevamos ya 22 minutos de entrevista y como tienes tanto que decir, te has abierto un canal de YouTube, ¿cierto? Sí, me he abierto un canal que necesito actualizarme con tecnología, tengo que cambiar de móvil, pero aprovecho para anunciarla. Se llama Verocracia, que es un sistema que yo estoy totalmente a favor de esto que está promoviendo Rubén Gisbert, pero un sistema que sería esto multiplicado por 1000. Sé que es una utopía, pero es mucho más, es un cambio de raíz, ir proponiendo un sistema completamente nuevo en el que sería imposible la corrupción sistémica. La corrupción humana nadie la va a impedir a nivel individual, pero la corrupción sistémica, es decir, que los peores decidan por la totalidad de los buenos o malos de todos, de la población, eso sí que desaparecería. Entonces, bueno, lo iré explicando poco a poco en el canal. Espero que estas Navidades ya tenga teléfono nuevo para poder editar y demás. Y bueno, se llama Verocracia. El canal ya existe, porque lancé un vídeo hace un año, así un poco a lo loco. El único canal que se llama Verocracia, con V, de verdad. Pues ahí me podéis encontrar. En la descripción del vídeo dejaremos la dirección directa. Pues muchísimas gracias, Eva. Gracias a ti.